Bien, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la supuesta normalidad. Espero que hayan descansado en sus vacaciones y les deseo en esta tarea compartida que tenemos que tengamos un buen curso político. Les traslado los asuntos que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno en su reunión ordinaria y, en primer lugar, quiero abordar y explicarles dos convocatorias importantes que tienen que ver con el empleo. Y tienen que ver con el empleo de aquellos grupos de población que mayor dificultad tienen para acceder al mercado laboral en Extremadura, que no son otros que los jóvenes y las mujeres. La última encuesta de población activa relativa al segundo trimestre del año nos decía que el paro bajó en la región en 16.200 personas. Es una fotografía a bote pronto positiva, es un dato que debemos entender como positivo, pero que este Gobierno quiere, como ya dijo en su momento cuando lo conocimos, analizar y valorar con la prudencia de ver cómo sigue evaluando el mercado de trabajo en los próximos trimestres en los que nos encontramos, para ver cómo se cierra finalmente el año 16 en materia de mercado laboral y de cifras de encuestas de población activa y de demandas de empleo y de parados, en definitiva, en nuestra región, como primer objetivo y tarea de este Gobierno, que no es otro que dar y buscar oportunidades de empleo para aquellos ciudadanos y ciudadanas que no lo tienen. Como les decía, los jóvenes, junto con las mujeres, son los grupos de población que mayor dificultad tienen para acceder al mercado laboral y, según esa misma EPA, la del segundo trimestre del año que les mencionaba al inicio de mi intervención, nos dice que el paro de los jóvenes en la región se sitúa en una cifra que no se puede sostener y que es la mayor preocupación de este Gobierno, que es tener una tasa de paro juvenil del 52%, la más alta del país. Por tanto, esta fotografía, que, como les decía, bote pronto es positiva, pero que cuando uno la analiza tiene más aristas, necesita de respuestas concretas y de programas y decisiones políticas concretas, como hoy aprueba el Consejo de Gobierno, estableciendo unas bases reguladoras y una convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la contratación en prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con titulación. Estas subvenciones, que quieren fomentar la contratación de los jóvenes titulados y transformar esas contrataciones en contrataciones indefinidas de los jóvenes titulados de nuestra región, cuentan con una financiación de 2 millones de euros, precisamente para abordar esa tasa de paro juvenil que hace que muchos jóvenes, ante la falta de oportunidades en el empleo, abandonen Extremadura. Y cuando eso ocurre, estamos perdiendo lo mejor que hicimos, que es el esfuerzo a lo largo de tantísimos años de la apuesta de esta Administración y de la apuesta de la Junta de Extremadura por la educación pública, por una educación de calidad, pero también la apuesta y el esfuerzo de miles de familias extremeñas para que sus hijos estudiaran y tuvieran mejores oportunidades de las que ellos tuvieron. Por tanto, cuantos esfuerzos hagamos en materia de empleabilidad juvenil serán pocos para abordar y atajar una cifra que nos preocupa y mucho. ¿Cuáles son los antecedentes de este programa que hoy estamos aprobando, su convocatoria por valor de 2 millones de euros? El Servicio Extremeño Público de Empleo aprobó y reguló estas ayudas por vez primera en el año 12 y ha habido 3 convocatorias desde entonces, en el año 13, 14 y 15. No la hubo el año pasado porque este nuevo Gobierno ha estado trabajando para modificar la convocatoria y para mejorarla en definitiva. Son las novedades más importantes que incluyen, es que establece un nuevo programa, que es el segundo, el que transforma los contratos en prácticas subvencionadas al amparo de esta norma en indefinidos y amplía el colectivo beneficiario. En las anteriores convocatorias solamente podían acceder a estas ayudas los titulados universitarios y los titulados de FP superior. Ahora, con esta nueva regulación, también podrán hacerlo aquellos que poseen un título de grado medio y quienes cuenten con un certificado de profesionalidad. Por tanto, estamos abriendo el abanico de las titulaciones de aquellos que se han esforzado, de aquellos que se han esforzado y han estudiado buscando una titulación para poder tener una oportunidad en el mercado de trabajo. En definitiva, estamos aprobando hoy 2 programas por valor de 2 millones de euros. El primer programa, la contratación en práctica a tiempo completo de los jóvenes universitarios o con titulación FP, ampliando ese abanico que les decía a los certificados de profesionalidad. Las cuantías de las ayudas oscilan
entre los 3.500 y 10.000 euros, dependiendo del tiempo de contratación y la titulación que posea el joven. Y el segundo programa, que es la transformación de esos programas que regulan, de esos contratos que regulan el programa 1 en contratación indefinida. Esta es una nueva línea de ayuda que no se contemplaba en la anterior regulación. Tenemos una alta tasa de paro juvenil, como les decía, pero además cuando esos parados jóvenes son mujeres, casi que su estacionalidad se triplica frente a la masculina. La tasa de mujeres desempleadas con titulación universitaria jóvenes casi triplica la masculina, 8,17% masculina frente a 18,27% de la femenina. En ese momento, en esa situación, la ayuda será mejor. Es decir, este programa de fomento de la contratación del empleo juvenil contiene medidas de discriminación positiva en cuanto a la mujer se refiere. ¿Por qué? Porque las medidas de discriminación positiva que quieren hacer frente a las desigualdades que las mujeres tienen en el mercado laboral son y están en todo el conjunto de la acción del Gobierno. Da igual que hablemos de subvencionar la contratación indefinida en personas jóvenes o subvencionar la contratación en general, como en muchas de las otras convocatorias que les hemos trasladado aquí. Pero además, y lo más importante, es que la apuesta por el empleo no es una apuesta por el empleo y punto, sino que es una apuesta por un empleo que tiene un apellido claro en toda la acción y el conjunto de este Gobierno. Viene una constipada de las vacaciones, ¿qué le vamos a hacer? Perdonar. Les decía que la apuesta de este Gobierno no es la apuesta por un empleo, sino la apuesta por un empleo con un apellido concreto, que es el empleo de calidad. Es decir, cuando disponemos de 2 millones de euros, como este programa que estamos aprobando hoy aquí, tenemos también que quedar clara cuál es la horquilla de remuneración bruta anual que van a percibir esos jóvenes titulados a los que se va a contratar. ¿Para qué? Para que no se conviertan en trabajadores pobres, como conocemos a muchos y a muchas, de tal manera que la remuneración bruta anual mínima de la jornada completa será 18.000 euros para titulados universitarios anuales, 14.000 euros para los titulados de formación profesional de grado superior, 12.000 euros para formación profesional de grado medio y certificado de profesionalidad. Esa es la horquilla que nos va a permitir decir que cuando estamos trabajando y aprobando programas que quieren fomentar el empleo, ha de ser, como no podía ser de otra manera, un empleo de calidad. Estas ayudas se convocarán a principios del mes de septiembre. En los próximos días se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura tras ser aprobados en el Consejo de Gobierno y, por tanto, entendemos que pronto estará, y la estimación que tenemos es la de subvencionar 250 puestos de trabajo de personas jóvenes tituladas con esta ayuda que hoy estamos aprobando. Unas ayudas, un programa que quiere fomentar la contratación de jóvenes titulados en nuestra región y que no es un programa y una decisión política aislada, sino que forma parte del Plan de Empleo Joven que hace varios meses presentó el propio presidente de la Junta, que, como ustedes saben, está dotado con 16,6 millones de euros y que a lo largo de los meses iremos aprobando las sucesivas convocatorias y medidas que contiene este programa, este plan de empleo juvenil, sobre el que tenemos puesto el máximo esfuerzo para que el talento de los jóvenes de nuestra región no vaya a ser productivo a otras regiones de España y, por tanto, perdamos lo mejor que hicimos, que es el esfuerzo de tantísimos años por tener una generación de extremeños y de extremeñas la mejor preparado. A principios de este mes se aprobó el programa de innovación y talento joven, que se lo mandamos en la reseña de prensa en el último Consejo de Gobierno antes del parón vacacional, dotado con 4,4 millones de euros. Y en breve se aprobará otra línea de ayudas que quiere fomentar la contratación de personal de apoyo de investigación en la Universidad de Extremadura. En definitiva, todo el esfuerzo posible para que esa cifra inasumible de esa tasa de paro juvenil la empecemos a cortar, la empecemos a derribar con programas específicos que quieren apostar porque aquellos jóvenes que se esforzaron y estudiaron y hoy son jóvenes titulados en Extremadura tengan una oportunidad de empleo en su tierra y, por tanto, se queden aquí para poder realizar
su proyecto de vida. En segundo lugar, y también tiene que ver con el empleo, ustedes recordarán que en el pasado debate del Estado de la Región, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, asumió el compromiso ante el Pleno de la Cámara de aprobar una serie de decretos para avanzar hacia el concepto de corresponsabilidad que tanta falta nos hace incluso explicar, porque lo de la igualdad es no solo de medidas y políticas públicas, sino también es un deber educacional que tenemos todavía pendiente, ya que existe una clara relación entre la actividad laboral de las mujeres y la carga de trabajo doméstico y de tareas del hogar de las propias mujeres. A comienzos de verano, el Consejo de Gobierno, el pasado 4 de julio, aprobó la convocatoria de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal correspondiente al ejercicio 17 y 18. Esto se viene convocando hace varios años con una dotación económica de 1,5 millones de euros aproximadamente. Vio también la luz verde en ese mismo Consejo de Gobierno, el del pasado 4 de julio, un nuevo decreto que regula las subvenciones para fomentar la igualdad de género en el empleo. Esas subvenciones son las que hoy convoca el Consejo de Gobierno, ayudas para fomentar la igualdad de género en el empleo, con una dotación, con una financiación de 1 millón de euros. ¿Cuál es la finalidad de esta medida? Aplicar medidas de acción positiva, como les decía antes, la convocatoria de los jóvenes que nos permitan avanzar en la consecución de la igualdad real en el ámbito laboral entre mujeres y hombres. Y es verdad que hemos avanzado mucho en materia de igualdad, pero también es verdad que nos queda un largo camino por recorrer. Los datos son pesados, pero los datos nos muestran la difícil realidad que las mujeres tienen en el mercado laboral extremeño y en el mercado laboral español. El mercado laboral continúa sesgado y no es proporcionado en cuestión de género. La EPA del segundo trimestre del año de nuestra región nos dice que la tasa de paro general es del 25,7%, mientras que la tasa de paro femenino es del 30,57% en la región. La brecha salarial en nuestro país se sitúa en el 23,25%, según un reciente informe de la Unión General de Trabajadores. De media, las mujeres cobran 6.000 euros menos anuales que los hombres en nuestro país. Por tanto, esta realidad necesita medidas concretas de programas y de políticas públicas que quieran cambiarla. En esta convocatoria que hoy aprobamos se enmarca, como no podía ser de otra manera, dentro de la Estrategia de Empleo de Extremadura 16-19 y cuenta, esto que estamos aprobando hoy, con 3 programas bien diferenciados. El primer programa tiene como objeto promover la contratación indefinida de mujeres en empleos masculinizados. El segundo programa quiere transformar los contratos indefinidos a tiempo parcial suscritos por mujeres en contratos indefinidos a tiempo completo, puesto que las mujeres son las que sufren la estacionalidad y la temporalidad en el empleo. Y el tercer programa quiere contratar a aquellas mujeres, a aquellas trabajadoras que llevan 24 meses en desempleo tras haber sido madre, dado a luz o haber adoptado a un hijo o hija. Les explico algunas cuestiones de cada uno de ellos. Cuando hablamos de que tenemos que ayudar y contratar los empleos masculinizados, tenemos que explicar qué entendemos por empleos masculinizados. Y empleos masculinizados se consideran aquellos cuya tasa de inserción femenina no supera el 20%. Y les pongo algunos ejemplos. Conductores de camión, 1,14% de mujeres. Operadores de maquinaria agraria móvil, 1,96% de mujeres trabajadoras. Peones forestales y de caza, 6,9%. Vigilantes de seguridad, 8,19%. Aquellos sectores cuya tasa de empleabilidad femenina no alcanza el 20% se consideran sectores de empleo masculinizados. Ahí es donde deben entrar las políticas públicas y ahí es donde el presupuesto público debe intervenir para cambiar esa realidad y para fomentar la contratación de mujeres en sectores masculinizados en el empleo. El segundo programa, la transformación de los contratos indefinidos a tiempo parcial de mujeres en contrato a tiempo completo, es atajar la temporalidad que sufren una mayor cifra, en una mayor tasa, las mujeres que los hombres en el mercado laboral y, por supuesto, pues la traba permanente de la maternidad a la que tiene que hacer frente una mujer cuando tiene que afrontar la dificultad de la maternidad en el mercado laboral y en la empresa privada. Por tanto, estas son las propuestas, las medidas concretas que muchas veces cuando presentamos las estrategias y los planes de empleo, como son 200, 300 medidas, luego de manera paulatina se van materializando en programas y en decretos como el que hoy está aprobando el Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura. En otro orden de cosas, en materia de economía, la pasada semana conocimos un buen dato para las exportaciones extremeñas. Estas han crecido durante la primera mitad del año un 16,4% respecto al mismo periodo del año anterior, respecto al mismo periodo del año 16, hasta los 928,3 millones de euros. Datos positivos que, como les decía cuando hacía referencia a la última EPA conocido, este Gobierno quiere siempre analizar con la prudencia con la que entendemos hemos de digerir las buenas cifras que van arrojando la nueva situación de la región en los últimos meses. La innovación y el emprendimiento son factores clave para que cada vez seamos más competitivos y para que cada vez lleguemos a mayores mercados y por esa cuestión y por esa razón aprobamos hoy un convenio con Avante para la captación y atracción de inversiones y así favorecer la implantación de nuevas empresas en Extremadura. Es un convenio que se hace cada año, tiene una cuantía menor, en torno a 70.000 euros, pero que permitirá la promoción de Extremadura y generar oportunidades de negocio a las empresas extremeñas con distintas ferias y misiones comerciales que posibilita la firma de este convenio que hoy autorizamos. Y ahora sí, termino los asuntos del Consejo de Gobierno y atiendo ahora las preguntas que ustedes quieran realizar, diciéndoles que en la próxima nómina del mes de agosto, que se pagará a primeros del mes de septiembre, pues la Junta de Extremadura aplicará la subida salarial del 1% a los empleados públicos de la Junta de Extremadura en el mes de agosto. Se hará a los empleados públicos de Administración General y Servicio Extremeño de Salud, como les decía, la próxima nómina del mes de agosto. La medida se adopta tras la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado para el año 17. El aumento del 1% se efectuará con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2017, por lo que la nómina de agosto recogerá, además del sueldo del presente mes, los importes proporcionales correspondientes a los 7 primeros meses del año, que es lo que está dispuesto. Con esta disposición, las retribuciones supondrán 6,7 millones de euros para las arcas regionales. Esta cifra incluye los importes de la subida de enero a agosto de 2017, que suponen 2,3 millones en lo que se refiere a los funcionarios de Administración General, 2,3 millones, y 4,4 en lo que se refiere a los funcionarios del SE. Total, 6,7. ¿Dónde quedan los de Educación? Los de Educación se hará en la nómina del mes de septiembre, como así ha trasladado al Consejo de Gobierno la consejera de Educación y Empleo. Y con esta subida salarial del 1% no me queda, como portavoz del Gobierno, más que poner en valor todo lo que hemos hecho en cuanto a los funcionarios públicos de nuestra comunidad autónoma, en cuanto a los servidores públicos de nuestra comunidad autónoma. Hemos devuelto la paga extraordinaria en el año 2012, hemos recuperado los días de asuntos particulares suprimidos y los días adicionales de antigüedad, hemos abonado la carrera profesional en contra de lo que ha ocurrido en otras regiones de España y en la Mesa General de Negociación de Administración Pública el pasado mes de julio acordamos la subida salarial del 1% que este Gobierno no ha podido poner en marcha antes hasta que no estuvieran aprobados los presupuestos generales del Estado. Tarea pendiente, probablemente la más importante y la que ustedes me preguntan de manera reiterada y sobre la que este Gobierno sigue trabajando, que es la recuperación de las 35 horas. Seguimos en mesa de trabajo y de negociación con los sindicatos y la consejera de Hacienda para poder traer cuanto antes ese decreto de flexibilización horaria al que el presidente de la Junta de Extremadura se comprometió en el pasado debate del Estado de la región y que, por otra parte, formaba parte del programa electoral de los socialistas cuando ganamos las elecciones. Y con esta cuestión del 1% y de los funcionarios me pongo a su disposición. Buenas tardes. Empezamos por lo último. Buenos días. Buenos días. Para educación, ¿cuánto va a suponer más o menos el desembolso? ¿Cuánto supone para educación? Mira que he dado datos hoy, pero quizás con ese me cogiste. No lo tenemos, pero vamos, calculado está porque forma parte este 1% de los presupuestos generales del año 17. Entiendo que los trabajadores de las empresas públicas quedan exentos o no se le va a aplicar esa subida del 1%, ¿no? La subida del 1% es a los funcionarios, que es lo que contempla la Ley General de Presupuestos y también lo que contemplaba la propia la ley extremeña. ¿Y otra cifrita más? Sí. Si son 49.000 empleados públicos más o menos en la Junta, ¿tiene calculado cuántos sumado Administración General, SES y Educación? ¿Tienen que ser 42.000, 43.000?
Si sabe el dato bien, si no lo pregunto luego. No sé lo que me estás preguntando. Es que la subida, ¿a cuántos van a afectar? ¿A cuántos funcionarios en total sí va a afectar? Vale, no traemos el dato aquí, pero se lo decimos al término de la rueda de prensa. Yo traía el dato de lo que supone presupuestariamente porque entendía que era el dato más importante de cara a la rueda de prensa, pero en cualquier caso se lo facilitamos al término de la misma. Una cuestión sobre esto. Los de que educación se deje un mes más tarde es por el tema de que, por ejemplo, hay muchos interinos que van a ser contratados el 11 de septiembre o ¿por qué? No sé esgrimirle las razones en este momento. Me imagino que serán dificultades presupuestarias, pero en cualquier caso, como se va a pagar con carácter retroactivo, no está esta Administración discriminando a ningún funcionario frente a otro. Si no, yo no le diría, en septiembre lo hacemos con los de educación. Es decir, los funcionarios de educación van a tener los mismos derechos reconocidos por las decisiones de este Gobierno que los de Administración General y que el Servicio Extremeño de Salud. Pero usted sabe que en materia presupuestaria hay muchas veces dificultades técnicas que impiden articular la nómina de una manera u otra. No soy yo la secretaria general ni la directora general de presupuesto, pero en cualquier caso todas las dudas o falta de datos que usted me solicitaba al término de la rueda de prensa, como no puede ser de otra manera, se las proporcionaré. Yo le quiero preguntar algunos asuntos sobre otros temas, por ejemplo, un informe que hemos conocido hoy sobre la inversión en educación, en el que dicen obviamente se refleja lo que invierten las comunidades en el futuro de los alumnos. Extremadura se encuentra en la 7ª posición, ha invertido más que en el año 2009 a 2014. ¿Cómo valora que Extremadura se encuentre en la mitad de la tabla de lo que invierten en educación? Y también, por otro lado, la situación de pediatría del Hospital de Cáceres, ¿qué solución se va a buscar desde la Junta? No sé a qué informe se refiere. Repítamelo. Es un informe que hemos publicado hoy en la SER en la que se dice que... en la SER, sí, un informe que ha publicado la SER. Sí, sobre educación, de la inversión en educación. En las distintas comunidades autónomas. Extremadura se encuentra en la 7ª posición. ¿Cómo lo valoran y que haya aumentado esa inversión por alumno? Desconozco el informe, es difícil hacer una valoración a bote pronto. Sí puedo decirle, hay muchos ingredientes en la valoración que me pide, porque ¿qué estamos comparando? ¿La educación de cada región o la educación pública y cuánto de educación pública hay en cada región respecto de la concertada o privada? Claro, es que yo no sé qué ítems ha utilizado la SER porque no conozco, discúlpeme, no me dio tiempo en esta mañana el informe que me dice. En cualquier caso, lo que la Junta de Extremadura y el Gobierno de los socialistas de Fernández Vara viene invirtiendo y recuperando en materia de educación está recogido en las 2 leyes de presupuesto que llevamos aprobadas en esta legislatura. Bastante mejor que la situación de la educación extremeña en la legislatura anterior. No solo en materia de calidad, cuando estamos recuperando en torno a 700 u 800 maestros más en las aulas extremeñas, en cuanto estamos recuperando las becas de libros de texto, en cuanto estamos recuperando el transporte escolar, en definitiva, en cuanto estamos asegurando, independientemente del origen familiar de cada uno, la educación en igualdad de condiciones de los niños y de las niñas en Extremadura. Pero también en cuanto al profesorado, porque no es ninguna tontería que en el mes de junio, julio se conozca el destino de los interinos, porque posibilita organizar mejor las plantillas docentes y, por tanto, organizar mejor el trabajo de cada centro y no hacerlo en el mes de septiembre como lo hacía antes. En definitiva, hay algo más añadido a todo lo que hemos incrementado el presupuesto en educación, los derechos perdidos que hemos reconocido, y es que en educación, como en todos los temas, este Gobierno ha recuperado la paz social y el diálogo. Y al final, cuando aquí viene una medida aprobada por el Consejo de Gobierno, que le explico yo en rueda de prensa, viene dialogada con el sector. Y todo lo que se ha aprobado en materia de educación viene dialogado y consensuado con la propia comunidad educativa. Por tanto, no sé el ranking al que se refería, qué ingredientes o qué ítems ha tenido en cuenta para tener el resultado del 7º lugar, pero sí puedo decirle con rotundidad que la educación en Extremadura hoy es mejor que hace 3 años, sin lugar a dudas. Y en segundo lugar, la cuestión que me planteaba de la dificultad que tenemos ante la falta de pediatras cirujanos, una realidad difícil
que sería la misma realidad y tendría las mismas dificultades aunque aquí hubiera otro gobierno. Lo que probablemente la respuesta no va a ser la misma. Es decir, si no hay cirujanos pediátricos, es muy complicado poder garantizar o tener los mismos recursos humanos en todos los centros hospitalarios de la región. ¿Estamos quedando a los pacientes sin una respuesta sanitaria? No, porque el Servicio Extremeño de Salud ha tomado la medida que podía tomar de derivación, que se puede entender o no, pero en estos momentos la dificultad que hay es encontrar profesionales con esa especificidad, con esa preparación específica. La falta de pediatras no es una realidad de ahora, no es de un gobierno, no es de un consejero, pero le digo igual que con la educación, la sanidad en Extremadura hoy es bastante distinta a la situación que tenía hace 2, hace 3 años. ¿Por qué? Pues porque había 200 millones de euros menos en el presupuesto que se destinaban a la sanidad en Extremadura, porque estaban las urgencias rurales, porque se pagaban los copagos y no se devolvían a los pensionistas, por todas esas razones. Que eso no exime que hoy tengamos una dificultad añadida encima de la mesa, que es que no hay cirujanos pediatras. Pues mire usted, sí. ¿Qué está haciendo el consejero? Con diligencia, estudiando desde el Servicio Extremeño de Salud una pronta respuesta para no mantener una situación de dificultad y que, por supuesto, nos preocupa. Hola. En agosto ha seguido la misma tónica el tema de la calidad del servicio ferroviario, o peor. Quería saber qué actuaciones va a llevar el Ejecutivo en los próximos meses, habida cuenta de que ya se sabe, por ejemplo, que van a ser invitados los alcaldes a firmar el pacto por el ferrocarril. Se ha hablado por ahí también de que puede haber una manifestación en Madrid. ¿Qué actuaciones va a llevar el pacto? En fin, ¿va a ser un argumento importante en los próximos meses políticos? Bueno, ni que decir tiene que la reivindicación de que tengamos lo mismo que tienen los demás, puesto que los extremeños pagan sus impuestos como el resto de los españoles, va a acompañar a cuantas acciones haga este Gobierno. Sea un día institucional, sea una rueda de prensa ordinaria como esta, sea un acto público, da igual. Por tanto, el Día de Extremadura hay una reivindicación unánime de esta región y al menos de este Gobierno y de los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, que es que la paciencia se agotó, como dijo el presidente de la Junta, y que desde luego no nos vamos a aguantar más con este ninguneo permanente respecto de las infraestructuras y respecto de las conexiones ferroviarias y las posibilidades que tenemos de conectarnos con el resto de España y con el mundo, los extremeños. Y eso nos va a acompañar en todas las cuestiones que hagamos, lo hará el Día de Extremadura. Mañana habrá una rueda de prensa para explicar todas las citas y todos los actos que se celebrarán tanto el día 7 como el día 8, una rueda de prensa que daré yo misma a las 12 de la mañana y que nos parecía mejor separar de esta propia rueda de prensa ordinaria de los asuntos de Consejo de Gobierno. Y sí puedo adelantarles ya respecto al Pacto por el Ferrocarril que en la segunda quincena del mes de septiembre, es decir, una vez que volvamos a la normalidad, que siempre ocurre después del Día de Extremadura, convocaremos una reunión del Pacto por el Ferrocarril. ¿Para qué? Para fijar la fecha de la manifestación que queremos convocar en Madrid y que desde luego vamos a trabajar con muchísimo esfuerzo por parte del Gobierno para que sea un éxito y del Gobierno y de todos los firmantes del Pacto por el Ferrocarril. Buenos días. Buenos días. Al hilo de lo que preguntaba Pepe, el pasado viernes se publicó en el BOE la licitación del nuevo estudio informativo del tramo Madrid-Oropesa. El ministro y el Ministerio insisten en que las obras de la plataforma de alta velocidad van a estar finalizadas en 2019 y la electrificación del tramo en 2020. Al hilo de eso, pues también me gustaría una valoración sobre, bueno, pues que sigue adelante el tema de las obras de la alta velocidad de Extremadura. Luego, otra cuestión sobre los asuntos del día es que no me ha quedado muy claro. Las ayudas del primer punto para titulados en grado medio y títulos de profesionalidad y demás, las ayudas entiendo que son para las empresas, evidentemente, por contratar a esas personas, y esas empresas tienen que garantizar un sueldo mínimo según la categoría, ¿no? Eso es lo que regula el decreto. Perfecto. Y lo pone el decreto específicamente para evitar que con el dinero público estemos generando el fomento de la contratación precaria de los jóvenes. Por eso establece esas horquillas
que les decía antes, de los 18.000, 14.000 y 12.000 euros anuales consecutivos en función de la titulación que tiene cada joven. Muchas veces se convocan este tipo de ayudas y quizás no somos diligentes o inteligentes en el propio Gobierno y la propia Administración por hacérselo llegar a quienes pueden optar a esto. Y para eso, en los próximos días, empezará una campaña específica de información y de comunicación para los empresarios y para los jóvenes que pueden acceder a este tipo, porque muchas veces es una pena que estos programas, que suelen ser con fondos europeos, que están encuadrados dentro del programa Garantía Juvenil y todo esto, no se agoten y quizás muchas veces hay una falta, y lo digo yo que soy la responsable de comunicación del Gobierno, de una comunicación y de llegar por la vía donde está aquel que se puede beneficiar de la ayuda. Por tanto, empezaremos poco a poco a incluir en nuestras campañas de aquello que es importante, que no es publicidad y propaganda del Gobierno ni frontis, como estábamos antes acostumbrados, que era lo que se destinaba el dinero de la publicidad institucional, sino a que las medidas se puedan materializar y el dinero no se pierda y se puedan acoger los jóvenes. Haremos una campaña y fundamentalmente estaremos, además de con ustedes, con los medios convencionales, en las redes sociales, que es donde está la gente joven, para que se puedan acoger al programa. El nuevo cambio de fecha sobre el tramo que me decía, que en principio era el 19 y luego era el 20, se suma a toda esta lista de agravios de manera reiterada que estamos sufriendo, me da igual cómo se llame el Gobierno que se sienta en la Moncloa. Y ante cualquier nueva noticia que aparezca cada día, en el boletín oficial o en cualquier medio de comunicación que ustedes nos trasladen, la posición de la Junta de Extremadura, con su presidente a la cabeza, va a ser la misma. Se agotó la paciencia y no nos vamos a callar. Y lo vamos a pelear, como decía ayer la consejera de Medio Ambiente, con la fruta. Lo vamos a pelear y no estamos dispuestos a perder ningún tren más. Por tanto, lo que tenemos que hacer en las próximas semanas, todos los que tenemos una responsabilidad institucional, es fijar cuántas acciones de movilización para que no nos enteremos solo quienes estamos aquí, los periodistas, los políticos, los responsables sindicales, los responsables empresariales, sino que sea el extremeño, la extremeña de a pie, quien sienta la necesidad de acudir a esa gran manifestación del pueblo extremeño en Madrid para reivindicar unas comunicaciones dignas y un tren de otra manera del que tenemos. Creo que el último incidente ha sido el otro día, no hará ni una semana. Otra vez la gente a 38, 40 grados cargando con la maleta en una imagen absolutamente dantesca que no podemos seguir tolerando bajo ningún concepto. Una última cuestión. No sé si se ha tratado el borrador de la adopción abierta. No sé si estaba previsto para este Consejo de Gobierno, irá en próximas semanas. No se ha en el orden del día de hoy, no. En el orden del día de hoy, no. Sí, solamente una duda. La horquilla de edad del Plan de Empleo Juveniles... Hasta los 35 años. De 8 a 35. Hasta los 35. Bueno, me preguntan ustedes hoy, vienen con ganas, que yo lo celebro, pero me preguntan muchas especificidades que como siempre van a estar contenidas. Yo hay veces que mis periodistas me dicen, no les des tantos datos, que das de más, los portavoces no dan tantos datos. Yo por si acaso, hasta este cuadro les traía preparado, aquí está todo, que se lo vamos a dar ahora mismo. Aquí está la titulación en función de los meses que se contrate, es decir, se puede hacer un contrato por 4 horas, se puede hacer un contrato por 6 horas, en función del tiempo que se contrate, en función de los meses, en función de la titulación, la remuneración y todo en unos cuadros estupendísimos que se los vamos a dar ahora y así, con esta garganta que tengo hoy también un poco complicada, es bastante mejor. ¿Vale? Más cuestiones. Yo tengo una cuestión. Rodríguez Ibarra dijo en un acto del Partido Socialista que parecía denostar a los extremeños hablar del tren digno, pero sí le ha escuchado a usted hablar de que va a seguir siendo lo de tren digno como una de las palabras claves. No sé qué le parece y si van a hacer caso al que fuera presidente de la Junta por pedir un AVE, que él parecía que le enfadaba lo de pedir un tren digno. Esta es la primera, me contesta y ahora le hago otra. Gracias. No se trata de hacer caso, no. Se trata de que el presidente Ibarra... Yo siempre le digo el presidente Ibarra porque es el presidente Ibarra, puede dar su opinión, estaría más, yo creo que se la ha ganado, ¿no? Puede dar la opinión que quiera
a este respecto y siempre lo vamos a escuchar con el máximo respeto. Yo creo que la reivindicación debe ser unánime, ¿no? Y eso es lo que está puesto en el Pacto por el Ferrocarril y tenemos que, al final no podemos entrar a la discusión de si el eslogan que hemos elegido es el correcto o no. Si hay que cambiarlo mañana y cambiar las pegatinas, se cambian. Yo creo que aquí la discusión, si usted me lo permite, o la reflexión es de otro calado. Yo no sé si el eslogan es el acertado o no. Que no nos gusta, lo cambiamos, no pasa nada. Lo más importante es que seamos capaces de que a esa manifestación en Madrid no estén solo quienes estamos en ese tipo de convocatoria. Los representantes de los partidos políticos, los representantes de los sindicatos, los representantes de los empresarios, los representantes de las distintas organizaciones del tercer sector y que seamos capaces de que Antonio, Juan, María, Sara, de cualquier pueblo de Extremadura, sientan que tienen que estar allí y que tienen que trasladarse a Madrid para reivindicar el tren. Ese es el gran objetivo. Luego en la pancarta no sé qué pondremos, pero el gran objetivo es ese. Lo demás yo creo que es buscar una discusión innecesaria desde mi punto de vista. Bueno, eso lo dijo Ibarra, no lo he dicho yo. Y una última cuestión. Hemos conocido esta semana que el Ministerio del Interior está hablando con las administraciones locales y regionales para que intensifiquen la seguridad en vías públicas donde se vaya a congregar mucha gente. Yo no sé si el Ministerio del Interior se ha puesto en contacto con la Junta de Extremadura a este respecto o tenéis contacto sobre este asunto tras los atentados de Barcelona. Gracias. Hemos conocido ayer o antes de ayer que se reunió el presidente de la FEM con el ministro para esta cuestión. Ayer mismo que tuve la oportunidad de estar con el presidente de la FEMPE, no nos ha comunicado nada al Gobierno de que la FEMPE haya recibido ninguna indicación, pero como esto ha sucedido hace 2 días, me imagino que si es así, desde la propia FEMPE se dará cuenta de ello. Y mañana tendremos la Junta de Seguridad en la delegación del Gobierno con motivo de los actos del Día Institucional de Extremadura y tendré la oportunidad de hablar con la delegación del Gobierno. En cualquier caso, compete a la propia delegación del Gobierno y ya, por ejemplo, hemos conocido que en la ciudad de Mérida sí se han tomado las medidas que la propia Policía Nacional de la ciudad ha recomendado al Ayuntamiento de Mérida. Me imagino que en ese sentido los políticos tenemos poco que decir y hacernos caso de lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos indiquen, y no tengo ninguna duda de que todos los regidores de las grandes ciudades de Extremadura van a poner los medios que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le indiquen que es lo mejor para proteger al conjunto de los extremeños, ¿no? Más cocina. Menores de 30. Menores de 30. Pasa que, como estos son fondos europeos, la Unión Europea mantiene aquello de todos los programas que hay que fomentar de los jóvenes menores de 30. Pero viendo la realidad hoy no tiene sentido, deberían incrementarlo a 35, porque cuando uno termina de estudiar y quiere acceder al primer empleo, ¿cuál es la realidad? Si lo de los menores de 30 hace 15 años, a lo mejor era otra realidad, pero hoy, si acabas la carrera, haces un máster tal, cuando tú quieres por vez primera acceder al empleo, estás rondando los 30 años, en la mayoría de los casos, 28, 29. No tiene sentido, pero bueno, está así establecido. De todas formas, toma.